Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño transmitiendo, enseñando, formando carácter desde acá, desde Puerto Rico, Yauco, un pueblo llamado Yauco, bendiciendo. Estamos siendo bendecidos y estamos bendiciendo a otros. Estamos proliferando la verdad del reino, las escrituras, creyendo que tengo ahí al frente gentes que son tierras ya surcadas, que ya están siendo abonadas o que ya fueron abonadas y preparadas para recibir la semilla de la palabra y que germine de un árbol y de fruto. Esa es la idea. Dice que somos labranza de Dios. Ese es el término labranza. Una tierra ya surcada, abonada, germinada, preparada para recibir la semilla. Estamos tratando el tema de lo que es la neumatología. Hablamos de que el Espíritu, la obra del Espíritu en la iglesia, una de ellas es el testigo interno, ya lo hablamos. 2, nos muestra la verdad. Hablamos todo en relación a la verdad. Bueno, no todos, algo de lo que hablamos, de lo que presentamos. De la verdad hay mucho que decir. Y mostrándonos la verdad nos enseña. Hablamos de lo que es la enseñanza, los elementos, como el Espíritu Santo como agente, cuáles son los elementos que utiliza. Hablamos acerca de la palabra como principal elemento. Hablamos de los dones ministeriales. Y no vamos a tocar los dones espirituales porque eso es otro tópico. Pero el Espíritu Santo, mostrándonos la verdad, nos enseña, enseñándonos, nos guía. Oiga, y guiándonos, nos dirige. De modo que no hay lugar para vivir una vida en fracaso, tropezando, dando pasos falsos, pasos que más adelante nos van a llevar a una vida de lamento, de tragedias, aún de muerte, de enfermedades, de desajustes financieros, porque no fuimos dirigidos por el Espíritu, no escuchamos la voz del Espíritu. De paso, no la podíamos escuchar porque vivíamos una vida en la carne, sensual, almático. Y jamás el Espíritu Santo puede sintonizarte a ti, siendo el Espíritu de verdad, puede sintonizarte o guiarte cuando tú estás viviendo en el engaño, la mentira. Y jamás tú puedes sintonizar al Espíritu cuando tú vives una vida en la carne, acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice el apóstol Pablo. Eso está allí. Es un principio bíblico sine qua non, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo tengo un programa en AM, tú me vas a sintonizar en FM, no me vas a conseguir. Igual pasa con el Espíritu. El Espíritu Santo va a hacer sus trabajos con los que viven una vida en el Espíritu, con los que conocen el pensamiento de Dios, con los que caminan en la forma de Dios pensar. Eso lo hablamos en la clase pasada. Vivimos en fracasos, en tragedias, en dolor, muerte, persecución, en pestilencia, en desajustes financieros, lamentándolo. Por todo eso va a traer lamento, dolor, luto, y es problema nuestro. Problema nuestro. Todo eso lo pudimos haber evitado porque tenemos el Espíritu que conoce todas las cosas. Él nada lo agarra desapercibido. Para él no existe la traición. Eso de que traicionaste al Espíritu. El Espíritu no traiciona a nadie. Traición es que tú hagas algo escondida de mí y que después que tú lo hagas yo me dé cuenta. No, el Espíritu Santo sabe todo. Sabe todo. Por eso es que cuando a la gente dice que Adán cometió una alta traición en contra de Dios en el huerto del Edén, yo no lo llamo alta traición, porque ya Dios sabía lo que Adán iba a hacer. De paso tenía el cordero preparado antes de que el hombre cayera. Eso está allí. A Dios no lo puede traicionar nadie. Él sabe todas las cosas. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu de verdad nos muestra la verdad. Mostrándonos la verdad nos enseña. E enseñándonos nos guía. Guiándonos nos dirige. Esto lo ha hecho el Espíritu Santo, esto lo ha hecho desde nuestros antepasados. El Espíritu Santo fue el encargado de parte de Dios de guiar a los israelitas a través del desierto, según algunos exégetas bíblicos, que yo también creo que es así. La columna de humo y de fuego que los guiaba de día y de noche
es atribuido al Espíritu Santo, así como el resto de las señales que se dieron a favor de Israel entre los egipcios. Por ejemplo, en Nehemías 9:12 dice: con columnas de nube los guardaste de día y con columnas de fuego los guardaste de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Jesús, en Juan 16:13, Juan registra esto, parte de una conferencia que Jesús dio. Jesús dijo, cito: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. En Romanos 8:14, Pablo dijo que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Claro, aquí está implícita la vida de santidad en la cual un hijo de Dios pueda vivir para ser guiado por el Espíritu. Esto no es automático. O sea, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. No, yo entiendo lo que Pablo quiso decir, el pensamiento, pero más adelante Pablo dice que los únicos que pueden ser guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios son los que viven conforme al Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, entendiendo, perdonando, no dándole a la lengua, no dándole al chisme, no dándole al brollo, no difamando, no injuriando, no entrando en ningún tipo de resentimiento, raíces de amargura, falta de perdón, odio, celos, envidia, bendiciendo el que te maldice, orando porque tú traes y te persigue. Es una vida, un hombre, una persona que vive en el Espíritu, es hijo de Dios y vive en el Espíritu, es fácil para ser guiado por el Espíritu. Si los que no eran hijos de Dios en el Antiguo Testamento, en mis antepasados, los llamados por Dios, fueron dirigidos por el Espíritu de Dios, con todo y que no eran hijos de Dios, pero vivían una vida en el Espíritu, ¿cuán más fácil? Acepta este término fácil, porque para el Espíritu Santo no hay nada fácil ni difícil, Él todo lo puede. Pero para que entiendas mi lenguaje, nuestra mente, cuán más fácil es el Espíritu Santo dirigir a los que viven una vida en el Espíritu. Yo sé que esto no se adjudica a los hijos, a todo el que es hijo de Dios el Espíritu Santo va a guiar, porque hay hijos de Dios dentro de la iglesia que viven una vida en la carne, son sarquicos y el Espíritu Santo no va a poder dirigir, van a tener una vida de fracaso, son semejantes a los que no son hijos de Dios, los suquicos, son semejantes, tienen un denominador común, que ninguno de los dos pueden ser dirigidos por el Espíritu, uno porque no ha nacido de nuevo y el otro porque nació de nuevo y vive una vida en la carne. Ninguno de los dos pueden entender las cosas del Espíritu, solamente los neumáticos, que fue lo que hablamos en el mensaje pasado. En Gálatas, el capítulo 5, verso 18, Pablo dijo que los que están bajo la guianza del Espíritu no vivirán en condenación. Y aquí el término condenación no se adjudica o se limita solamente a la vida eterna. Estamos hablando de una vida de desastres, de atropello, de desajuste, de tragedias, lamentándose todo el tiempo. No vivirán ese tipo, no caminarán allí. El término guía del griego, que es lo que más me llamó la atención, el término guía del griego es jodegeos, 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 y es aplicable a los que solían guiar a los ciegos. Un jodegeos era quien iba delante del camino, quitando todo tropiezo, abriendo paso para que el ciego no fuese a tropezar, impidiendo que fuese a caer o a fracasar. ¿Qué era un jodequeo? Un guía de ciegos. Esa era una especie de responsabilidad que tenía un tutor, pero de ciego. Lo guiaba, lo dirigía, quitaba todo pote, perol, tropiezo del camino para que el cieguito no fuese a tropezar y fuese a fracasar. Este fue el término que Jesús utilizó cuando habló del Espíritu Santo. Lo comparó con un jodequeo, con un guía de ciego. Escuche y preste atención. Cuando Jesús dijo el Espíritu Santo guiará, el término que utilizó fue jodegeseis. Oiga el término que utilizó Jesús. Vuelvo a repetir. Cuando Jesús dijo el Espíritu Santo os guiará, el término que utilizó, y me llamó mucho la atención cuando lo leí, del griego koiné, fue jodegeseis. Jodegeseis. Futuro activo del verbo jodegueo. Wow.
Voy a repetir este segmento porque quiero que quede bien claro. Vaya tomando nota. El término guía del griego que Jesús utilizó en el pasaje cuando dijo el Espíritu Santo guiará, ese término guía del griego es jodegeos y es aplicable a los que solían guiar a los ciegos. Un jodegueo era quien iba delante, quitando del camino todo tropiezo, abriendo pasos para que el ciego no fuese a tropezar, impidiendo que fuese a caer o a fracasar. Cuando Jesús dijo, el Espíritu Santo os guiará, el término que utilizó fue jodegeseis, futuro activo del verbo jodegueo. Futuro activo del verbo jodegueo, que indica guiar. El jodegeos es el que antes, es el ente que guía. Jodegeseis es guiar. Vuelvo a repetir. Jodegeos es el ente que guía. Jodegeseis es el guiar. Es el activo. El que hace el trabajo. En Hechos, el capítulo 8, verso 31, el verbo jodegeo está relacionado a la enseñanza. En este pasaje, en la traducción colocaron como equivalente enseñar, mientras que en el original aparece el término jodegeos, que significa guiar. ¿Eso está ¿dónde? En Hechos 8:31, el caso de Felipe y el etíope. Cuando le digo, ¿entiendes lo que él es? Y el etíope le dijo, ¿y cómo puedo entender si no hay quien me enseñe? El texto no dice enseña, sino si no hay quien me guíe. Dice, y dijo, ¿y cómo podré alguno no me enseñar? Pero el texto dice, si no me guía a la verdad. Según todo lo que hemos venido presentando, el fracaso, la decepción, la tragedia, el ser engañado, la frustración, la desilusión, las traiciones, en la mayoría de los casos, viene como resultado de tomar decisiones sin consultar a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dispuesto a guiarnos a toda verdad. Él es el jodegos, quien guía. Él es el jodegos, el quien guía. No es lógico venir de un mundo de fracaso para seguir fracasando en el Evangelio. Y menos cuando está a nuestra disposición la guianza y la ayuda del Espíritu Santo. Cuando leemos el libro de Hechos, nos conseguimos con pasajes que dan testimonio de que quienes tomaban las decisiones sobre los creyentes de manera colectiva y sobre toda la iglesia, quien tomaba la decisión sobre el creyente en forma personal y de manera colectiva sobre la iglesia, es el Espíritu Santo. Preste atención, vuelvo a repetir. Cuando usted analiza el libro de los Hechos, entre otros que escribió Pablo, Hechos escritos por Lucas y otros que escribió Pablo, usted lo va a conseguir que quien guiaba a la iglesia en forma colectiva y al creyente en forma personal era el Espíritu Santo. Voy a leer los pasajes para que usted se dé cuenta. En Hechos 8:29, el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. ¿Quién dijo? El Espíritu. Hechos 10:19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. ¿Quién fue el que le dijo? El Espíritu Santo. Hechos 11:12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón llamado, ¿quién dijo? El Espíritu Santo. Hechos 13:2, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra en la que los he llamado. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Hechos 13:4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia
y de allí navegaron a Chipre. ¿Quiénes lo condujo? El Espíritu Santo. Hechos 25-28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Quién fue el que le ha parecido bien? En el concilio de Jerusalén, al Espíritu Santo. Hechos 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién se lo prohibió? El Espíritu Santo. Hechos 16:7, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Quién no se los permitió? El Espíritu Santo. Hechos 20:23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Quién es el que me da testimonio? El Espíritu Santo. Observe usted que según todo lo que nosotros hemos leído, quien dirigía la iglesia y tomaba decisiones en la iglesia en forma colectiva y en el creyente en forma personal era el Espíritu Santo. Mi consejo como maestro: nunca tomes decisiones determinantes que pueden marcar el destino de tu vida sin consultar a la persona del Espíritu Santo. Nunca lo hagas, nunca tomes decisiones determinantes que puedan marcar el destino de tu vida sin consultar a la persona del Espíritu Santo y esperar su guianza, que te dirija, que te enseñe, que te muestre la verdad. Mire, el mundo es como un gran piso de vidrio en el cual caminamos con zapatos de plomos. Damos un paso mal dado sin ser dirigido por el Espíritu, partimos el vidrio y no sabemos dónde vamos a caer. En esta vida hay caminos que no tienen regreso. Somos libres de tomar cualquier decisión, pero no seremos libres de sus consecuencias. El Espíritu Santo solo va a responder por todas aquellas cosas que puedan venir como ataques, tentación y persecución cuando nosotros nos conducimos en la verdad que Él nos muestra. Él nos muestra la verdad, mostrándonos la verdad nos enseña, enseñándonos nos guía, guiándonos nos dirige, y por causa de sus instrucciones nosotros en obediencia estamos haciendo su voluntad, la voluntad del Padre, la voluntad de Jesús. Estamos afectando las tinieblas, va a venir ataque, va a venir tentación, va a venir persecuciones, pero el Espíritu Santo va a responder por nosotros porque Él fue el que nos condujo por aquí. Si algo pasa, porque doy un paso mal dado y tengo una tragedia, Él no va a responder por mí, porque yo fui el que tomé esa decisión. Pablo en Gálatas 5:18 nos dice que los que son guiados por el Espíritu no andan en condenación. Por ende, jamás vivirán en fracaso. Jamás vivirán en fracaso. En todo esto podemos ver la importancia de poder conocer la verdad, ya que ésta nos conduce a la enseñanza, instrumento que el Espíritu Santo va a usar para la guianza y para la dirección. El Espíritu Santo te muestra la verdad, repito, mostrándote la verdad te enseña, enseñándote te guía, guiándonos nos dirige. No hay guianza sin enseñanza, pero no hay enseñanza si no está dispuesto o disponible a conocer la verdad y andar en ella. Otra de las cosas que el Espíritu Santo hace es nos aboga. Presta atención a esto, a abogar. Dice en Juan 14:16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Mal traducir esta palabra del griego paracleto. Abogar, consolador. Uno que viene a darte el pésame en medio de las malas circunstancias, pero no te saca de ellas. Un consolador es aquel que te viene a pasar la mano en medio del dolor del cáncer para que resistas el cáncer, pero no te sana. Ese no es el Espíritu Santo. Vamos a ver qué quiso decir Jesús cuando dijo consolador, que eso no fue el término que Jesús dijo, eso no fue el equivalente en el español. En el griego es paracleto. Vamos a ver qué es un paracleto. Eso está mal aquí. Ya me le robaron la sustancia con ese término que colocaron allí. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Porque Jesús no fue consolador de nadie. Jesús no solamente llegó y se sentó con Marta y con María a llorar la muerte de Lázaro y a darle el pésame y el novenario y la velita y para adelante, que para allá, para adelante, para allá. No. Jesús resucitó a Lázaro. Lázaro ven fuera. No hubo un lugar donde Jesús no llegara que no resolviera el problema, lo resolvía. Jesús no solamente consoló,
sino que Jesús, después de hacer la consolación, en el sentido de decirle ten paz, que fue lo que le dijo a Jairo, ten paz, cree solamente, no temas, cree solamente. Eso es una consolación, no temas, cree solamente, ten paz. Actuó y fue más que un consolador, fue un paracleto. El término consolador no es la traducción más fiel de la palabra paracleto, que es la que se empleó en el original. Dicho término significa literalmente y se aplica a alguien que está siempre al alcance de la mano, a alguien que está siempre a nuestro lado, a quien podamos apelar en cualquier momento que le necesitemos y con quien podemos contar, quien es capaz de dar un auxilio eficiente ante cualquier emergencia que se nos presente. Ese es un paracleto. Señores, dicho término, que es un paracleto, ese término paracleto es aplicable, término significa literalmente, es aplicable a quien está siempre al alcance de la mano, eso es un paracleto. A alguien que está siempre a nuestro lado, eso es un paracleto. A quien podemos apelar en cualquier momento de que le necesitemos, eso es un paracleto. Y con quien podamos contar, eso es un paracleto. Quien es capaz de dar un auxilio eficiente en cualquier emergencia que se nos presente, ese es un paracleto. No es el que te viene a consolar, tú sabes. Aquí me manda el Señor para que resistes ese cáncer, ese dolorcito. Métete 3 pastillas y yo te ayudo a resistir el dolor. No, no. Él sana el cáncer. El Espíritu Santo sana el SIDA. El Espíritu Santo sana el lupus. El Espíritu Santo es el encargado de no solamente sanar, sino mantener tu cuerpo en perfecta salud para que Dios cumpla en ti su perfecta voluntad. Por eso dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos mora en vosotros, ese espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales. O sea que observa que no dice resucitará vuestros cuerpos muertos. No dice así, no dice resucitará vuestros cuerpos muertos, porque si dice resucitará vuestros cuerpos muertos, pues está hablando de la resurrección, del levantamiento de la iglesia, cuando Jesús venga a arrebatar la iglesia. No, dice vivificará vuestros cuerpos mortales, vivificar vuestros cuerpos mortales. ¿Qué es un cuerpo mortal? Es uno que no está exento a la enfermedad, que no está libre de la enfermedad, que tiene posibilidad de poder enfermarse y morir, ¿ya? Pero el Espíritu Santo vivifica. ¿Qué es vivificar? Mantener en perfecta salud. Salud, tu cuerpo que no está exento a la enfermedad, para que Dios cumpla en ti su propósito. En la voz latina, la palabra aceptable para paracleto es abogado. Ese era el término que debían colocar, no consolador, abogado. Yo no le voy a pagar a un abogado para que vaya a la cárcel a consolar a mi hijo, tú sabes, para que resista los 15 y 20 años que le metieron, siendo inocente. Porque si mi hijo es inocente, yo no voy a abogar por mi hijo siendo culpable. Punto. Se hace justicia. Es culpable. ¿Tú crees que yo voy a pagar a un abogado para sacar a mi hijo y sobornar las leyes para sacar a mi hijo o sacarlo a otra nación siendo culpable? No, yo enfrento la justicia. Punto. Sean buenas o malas. Esa es justicia. Él mató, él asesinó, él hizo, él violó. Es mi hijo, pero él lo hizo. Yo tengo que enfrentar la verdad. Pero siendo inocente, yo voy a luchar, voy a buscar la forma, pero voy a buscarme un buen abogado, un abogado que sepa hacer el trabajo con la verdad, sin mentir, sin engañar, sin sobornar, con la verdad, porque la verdad está por delante, y me libre a mi hijo de la condenación injusta que le quieren dar, o que el fiscal del Ministerio Público me lo quiere someter. Pero yo no voy a pagarle a un abogado, aunque mi hijo sea inocente, y lo declaren culpable por un fallo del tribunal, del fiscal, del juez. Yo no le voy a pagar al abogado dinero para que vaya a la cárcel a consolar a mi hijo para que resista los 15, 20 años que le metieron de cárcel. No, no. El abogado te hace libre. El abogado aboga, te defiende, busca pruebas. Él está al frente. Él busca la forma de cómo solventar ese problema porque tú eres inocente. Porque la enfermedad no te pertenece. Yo te vengo a sanar, no te pertenece. Aunque tú fuiste el que la buscaste, porque fuiste tú el que diste un paso mal dado, te pides perdón, te arrepientes, el que confiesa su pecado y se aparta de él prospera. Pides perdón, te arrepientes
acudes a las misericordias de Dios, entras en la gracia, pides perdón de corazón y el Espíritu Santo viene y aboga por ti. Además de eso, tenemos un abogado a la diestra del Padre, que es Jesucristo. Tenemos dos, uno que es Jesús y otro que es el Espíritu Santo. Y están allí los dos. ¿Ah? Eso es un abogado. Ese es el término que debería ir, abogado. No el que viene a consolarme, sino el que solventa el problema, sana el cáncer, sana la enfermedad, paga las cuentas, te libera de cualquier circunstancia negativa, de cualquier tropiezo, de cualquier ataque, de cualquier levantamiento de las tinieblas que vengan en contra de ti en defensa, porque estás afectando las tinieblas, porque estás comprometido con el reino de la luz y estás afectando las tinieblas. Se van a levantar las tinieblas, el Espíritu Santo es tu abogado. Aquí estoy yo, vamos, yo te defiendo, vamos. Él está allí al frente. Pero con todo y que lo que vino, porque tú quebrantaste un principio, Él sigue abogando. Te arrepientes, pides perdón, acudes a la misericordia, te apartas del pecado, te arrepientes y Él aboga por ti. En la voz latina, la palabra aceptable para paracleto es abogado. Este fue el término que se utilizó en 1 de Juan 2:1 para hacer referencia a Jesús como nuestro abogado. ¿Por qué en 1 de Juan 2:1 se utilizó el término paracleto para hablar de Jesús como nuestro abogado? ¿Y por qué no se utilizó el término abogado para hablar del Espíritu Santo si también se utilizó fue paracleto? Porque pusieron consolador. Vuelvo a repetir, en la voz latina la palabra aceptable para paracleto es abogado. Este fue el término que se utilizó en 1 de Juan 2:1 para hacer referencia a Jesús como nuestro abogado. Por esta razón Jesús dijo, os enviaré otro abogado. No dijo otro consolador. El término consolador no está aplicable, no es el más claro, no es el más aceptable, no es el más indicado. Jesús dijo, os enviaré otro abogado, paracleto, que los asistirá como yo lo estoy haciendo. Los asistirá como yo lo estoy haciendo. Hasta ahora yo a ustedes no les he fallado en nada, hablando con los 12, en nada les he fallado. ¿Les ha faltado algo mientras están conmigo? No. Les he dado de comer, les he dado de vestir, porque Jesús fue provisión para 12 familias y 13 con la de él. Jesús fue provisión para 12 familias y 13 con la de él. Jesús mantuvo la familia de todos los apóstoles porque todos estaban trabajando cuando Jesús los llamó. Estaban produciendo para su sustento y Jesús no los iba a llamar y les iba a decir que dejen de producir para que anden pelando con él. No, Jesús les proveyó, los sustentó, hasta el punto que les preguntó, ¿les ha faltado algo a ustedes mientras están conmigo? No, Señor. Entonces pónganse las pilas, ever ready, Duracell, y pónganse las pilas. Porque el que llama, provee. Dios respalda el que llama, el que se infiltre que se la arregle como pueda. Porque Él es nuestro ¿qué? Nuestro paracleto, es nuestro abogado. Él fue el abogado de sus discípulos, es nuestro abogado delante del Padre y no nos dejó huérfanos, nos envió el Espíritu Santo que va a funcionar como abogado como Él funcionó. Hay enfermos, sana las enfermedades, problemas financieros Él te da para pagar las cuentas. Él multiplicó los panes, multiplicó los peces. Vamos, convirtió las aguas en vino. Vamos, búscame algo que Jesús no haya resuelto como abogado, más que un consolador. Entonces, dice, os enviaré otro abogado para que los asista como yo lo estoy haciendo. Un consolador es aquel que te viene a dar el pésame en medio de las malas circunstancias. Vamos a esperar que pase esa bullita que tenemos en el fondo. Estamos en el centro de la ciudad. Te invitamos a nuestros grandes especiales de cierre de tienda, donde vamos a obtener de un 40 a un 75% de descuento. Oiga esto, un consolador es aquel que te viene a dar el pésame en medio de las malas circunstancias, pero no es capaz de librarte de ella. Fíjense la diferencia de lo que es un abogado y un consolador. Vuelvo a repetir, un consolador es aquel que te viene a dar el pésame en medio de las malas circunstancias, pero no es capaz de librarte de ella. Por esta causa, el término consolador no es el adecuado para referirnos o para referirse al Espíritu Santo como nuestro asistente. Él es capaz de preservar, librar y cambiar las malas circunstancias por muy difícil que sean.
según Job 2, 11, 13, Juan 19, 11, 19. En estos dos pasajes que acabo de presentar se dejan ver las características de un paracleto. ¿Ok? Bueno, en nuestro próximo estudio vamos a hablar cómo el Espíritu Santo nos lleva a la comunión. En nuestro próximo estudio, ¿ok? Bendiciones. Estoy creyendo que usted, que está al frente allí, mi discípulo, está orando por mí. Todo lo que pueda. No deje de hacerlo. 2, comparte este mensaje. No se quede con él, compártelo. Vamos. Si yo tengo 11,000 contactos entre Facebook, YouTube, Voxblogs, y para ustedes contar, que eso se multipliquen. Y vamos a pasar de miles y de miles y de miles. Que este mensaje llegue a otros. Y 3, los que puedan aportar financieramente para este ministerio. De esto es lo que yo vivo. Yo estoy haciendo el trabajo que Dios me mandó a hacer. Dios se encargará de colocar a la gente que pueda aportar una ofrenda para este ministerio. ¿Cómo hacerlo, maestro? Ahí está. Correo, los caracteres. Pregunte a través de los correos que están allí o llámeme. 786-604-3352 y me pregunta, maestro, cómo hacerlo. Y sé copartícipe de toda buena obra que el que te instruye en la palabra. Conviértete en un agente generador de los bienes del reino. Siembra en los ministerios. Por lo menos en todos aquellos que están afectando las tinieblas y que están comprometidos con la luz. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.